Fijaos, durante toda mi vida he estado rodeado de misterio, sin siquiera ser consciente de ello. Hay sucesos que se deslizan ante nuestros ojos, silenciosos, casi imperceptibles, y nosotros, atrapados en nuestra rutina diaria, apenas les prestamos un ápice de atención. Caminamos, hablamos, vivimos, pero siempre sin mirar más allá de lo evidente, sin detenernos a contemplar aquello que podría cambiar nuestra forma de ver el mundo. Hace algunos años, mucho antes de dedicarme a la comunicación, conocí a un astrónomo de la Universidad de Valencia. Recuerdo sus palabras con una claridad que todavía me estremece. El ser humano está tan centrado en sus propios pies que sería incapaz de ver lo que tiene a tan solo 2 metros de distancia. En aquel tiempo yo era de ese grupo. Caminaba con la mirada fija en el suelo, ajeno a los secretos que el mundo desplegaba ante mí. Solo veía lo inmediato, lo que podía tocar, lo que era tangible. Con el paso de los años, comprendí que esa es la naturaleza humana. Estamos demasiado ensimismados con lo que tenemos a mano, con lo que creemos conocer, y olvidamos que existen dimensiones que escapan a nuestra percepción, mundos que nos llaman a descubrirlos si tan solo nos atreviéramos a mirar. Vivimos en un universo vasto, casi infinito, un océano de misterios que nos rodea y nos envuelve. Cada estrella, cada planeta, cada sombra en la oscuridad de la noche nos habla de secretos que van más allá de nuestra comprensión. Secretos milenarios, antiguos y poderosos que esperan a quienes se atreven a buscar, a quienes se animan a cuestionar lo que consideran real. Y sin embargo, aún nos cuesta aceptar lo más extraordinario, que no estamos solos, que más allá de nuestra limitada visión hay presencias, inteligencias y fenómenos que desafían la lógica, que desafían la comprensión humana, que cada sonido en la noche, cada luz fugaz en el cielo, cada susurro en la penumbra, podría ser una pista, un mensaje, un signo de que hay mucho más de lo que creemos. Hoy, aquí, en este espacio donde lo inexplicable encuentra voz, quiero invitaros a algo distinto, a abrir los ojos, el corazón y la mente, a dejar atrás la rutina, la incredulidad y la apatía, y permitirnos ser testigos de lo imposible, de lo desconocido, de lo extraordinario. Porque quizá y solo quizá, este programa sirva para que juntos emprendamos un viaje diferente. Un viaje donde cada historia, cada hallazgo, cada fenómeno observado nos recuerde que el misterio no solo está ahí fuera, sino también dentro de nosotros. Que nuestra capacidad de asombro, nuestra disposición a creer, a sentir, a explorar, es lo que nos conecta con aquello que trasciende la realidad cotidiana. Y así, con esa certeza, con esa curiosidad que nos impulsa a cruzar fronteras invisibles y a explorar lo que nadie más se atreve a mirar cada semana, abrimos las puertas de la gruta. Muy buenas noches, queridos amigos, elegidos y elegidas. Bienvenidos una noche más a un espacio donde el misterio se comparte de una forma diferente. Esta noche tendremos con nosotros
los testimonios de Sixto Pat Wells, una persona que tengo que decir que nos ha acogido en su casa, ha permitido que tengamos una charla con él en esa estancia que nosotros hemos tenido en Perú, y nos ha contado un montón de cosas en referencia a esos visitantes de los que tanto hemos escuchado hablar. Quiero daros las gracias a todas las personas que nos acompañéis semanalmente y a todas las personas que constantemente nos estáis dejando algún mensaje de apoyo, likes, eso es obvio, ¿no? Y que estáis compartiendo. Fijaos que en las últimas estadísticas nos decía que nuestro programa se había compartido 27 veces, y eso es que para nosotros es mucho, ¿no? Es algo que no imaginábamos, ¿no? Y ahora, bueno, pues te da la oportunidad de ver esas estadísticas, y claro, nos sorprende muchísimo que esas 27 personas, además de los que nos veis, pues que estén apostando y compartiendo lo que nosotros creemos que puede ayudar a entender un poquito más el mundo en el que vivimos. Sobre todo deciros a todos que este programa, ya os lo anunciaba la semana pasada, que este programa está siendo emitido a través también de Acércate Radio, y que pronto estaremos emitiendo en otros lugares. Por eso lo que vais a ver a partir de, ya de la semana pasada, será un híbrido, lo que yo llamo un híbrido, ¿no? Entre la radio y el YouTube. Podréis vernos desde aquí, pero también podréis escucharnos en radio. Por eso, pues veréis que constantemente hago movimientos. Siempre los hago, ¿no? Pero en este caso sabéis que, por ejemplo, como este, ¿no? Para subir el volumen. Pues eso será algo que a partir de la semana pasada, y continuando con esta nueva forma de hacer la gruta, hemos decidido hacer, y os voy a explicar un poquito el porqué antes de comenzar con todo el tema, ¿no? Y es porque yo considero que yo soy un apasionado de la radio. Los que me conocéis, los que nos seguís desde hace tiempo, lo sabéis. Y es algo que había dejado un poquito de lado, ¿no? Para hacer el YouTube y para poder compartirlo de esta forma. Pero me he dado cuenta de que se pueden hacer las dos cosas. Y de que muchas veces cuando tú escuchas un programa a través de la radio, sin imagen, puede impactarte muchísimo más, ¿no? A la hora de sentir. Es como cuando te lees un libro y tienes tienes ese don con el que nacemos, que es esa creatividad y esa imaginación que nos hace volar a la historia y sumergirnos en ese libro, ¿no? Pues en este caso yo considero que la radio es lo mismo. Y fijaos que aún falta tiempo, pero yo os lo voy a anunciar ahora, que el programa especial que haremos en fin de año será un programa híbrido, pero de otra forma. Ya lo veréis, os lo iré comentando, pero será algo que para mí va a ser experimental. También deciros otra cosa, que hemos decidido que se repetirán el Congreso Internacional La Gruta del Ser, debido a todo el apoyo que hemos recibido, que nos sorprendió muchísimo. Y para nosotros, a pequeña escala, ha sido un gran éxito, ¿no? A pequeña y gran escala, porque cada uno de nosotros es grande. Y pues queremos repetirlo con nuevos ponentes. Os iremos anunciando la fecha, porque será ya para el 2026, posiblemente enero, febrero. Pero no os podéis perder, porque vamos a tener también otros grandes ponentes que van a compartir con nosotros todo ese conocimiento, todas esas cosas que muchas veces hemos pensado, pero que, fijaos, ¿no? Que lo hablaba esta mañana, decía, oye,
a veces pienso cosas que después lo escuchamos en la televisión o lo escuchamos en la radio, lo escuchamos o lo leemos en un libro. Y de repente dice, yo pensé que era el único que pensaba esto, ¿no? Y no es así. Hoy, como os decía, tendremos, os pondremos y compartiremos con todos vosotros esa entrevista a Sixto Paz, en la que íbamos pues capturando algunas de esas respuestas que él nos daba y queremos compartirlas con vosotros, pero es que además hablaremos de otro tema, un tema que, fijaos que a mí me sorprendió muchísimo, porque es un tema del que muchas veces escuché hablar, pero que nunca había tenido la oportunidad de poder ver imágenes sobre ello. Y es que cuando hablamos de, o cuando nos hacemos la pregunta de si estamos solos en el universo, cuando nos hacemos la pregunta de qué nos depara el destino, nos damos cuenta de que nos centramos en ciertas cosas y pasamos por alto otras. Se está hablando mucho de un objeto estelar, ya sabéis, muchos de vosotros ya sabéis a qué me refiero, que viene hacia la Tierra, ¿verdad? Y que, bueno, va a pasar cerca de la Tierra. Y se hablaba de una posibilidad de impacto, bueno, se hablaban de un montón de cosas. Bueno, pues hoy descubriremos que a veces debemos preocuparnos de lo que no se habla. Más de lo que no se habla, de lo que nos cuentan. Pero todo esto lo veréis a lo largo del programa. Y bueno, que hablaremos de muchísimas más cosas, ¿eh? Hoy viene un programa cargado que espero que os guste y que, si os parece bien, por cierto, dadle un like, suscribiros, y que si os parece bien, comenzamos con esta breve introducción. Hay lugares donde el silencio parece guardar un secreto, donde el viento no solo sopla, sino que susurra. Y uno de esos lugares está en el desierto de Chilca, al sur de Lima, un rincón solitario de arenas rojizas y cielos tan limpios que, por las noches, parecen abrirse hacia otras realidades. Fue allí donde en 1974 algo extraordinario sucedió. Un joven peruano llamado Sixto Paz Wells participaba en ejercicios de meditación junto a su madre y su hermano. Lo que buscaban no era el misterio, era la paz interior, la expansión de la conciencia. Pero a veces, cuando uno busca dentro, también abre puertas hacia afuera. Durante una de esas prácticas, Sixto percibió un mensaje, no con los oídos, sino con la mente. Una comunicación telepática. Decía venir de un ser llamado Osalt, habitante de una base de Ganímedes, una luna de Júpiter. La voz no pedía fe, solo observación, una invitación a comprobar que el contacto era real. Días después, un grupo de personas acudió al punto indicado en pleno desierto. La noche era serena, casi inmóvil, y entonces, sobre las colinas, una luz apareció. Primero distante, luego más cercana. Cambiaba de color, respondía a los detalles de una linterna. Se movía como si supiera que estaba siendo observada. Nadie habló. Todos sintieron lo mismo. Algo inteligente estaba allí, observándolos también. Aquel encuentro marcó el inicio de lo que hoy se conoce como la Misión Rama, una experiencia de contacto que ha perdurado por décadas y que, según numerosos testigos, incluyó nuevas manifestaciones, mensajes y hasta aperturas de portales de luz. Lo que comenzó como una simple práctica espiritual se transformó en un fenómeno mundial seguido por investigadores, periodistas y miles de personas que buscaban entender qué había detrás de aquellas experiencias. Entre ellos incluso el reconocido escritor J.J. Benítez, quien fue testigo directo de alguno de esos sucesos.
recuerdo que tengo, lo más importante, diría yo, en estos momentos, es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Fueron dos objetos luminosos que no supe identificar en aquel momento y que yo sigo pensando que fueron ovnis. Sigo teniendo la misma idea porque no he encontrado una explicación satisfactoria. En aquel año 74, en septiembre, pues Chilca era un desierto, era un lugar completamente deshabitado. No había ninguna explicación de aviones o helicópteros o bengalas o nada que pudiera realmente satisfacer dar una explicación. Allá por el año 2012 tuve la oportunidad de entrevistar a Sixto Paz en una de sus visitas a España. Y recuerdo que fue muy amable cuando le propuse la entrevista, y no lo digo porque la aceptara, sino porque, a pesar de su apretada agenda, no dudó en llamarme. En cuanto llegó al hotel donde se hospedaba, eran, recuerdo perfectamente, casi las 2 de la madrugada. Y tuve esa oportunidad de poder mantener aquella charla que abrió en mí una nueva puerta hacia la comprensión de una realidad mucho más cercana de lo que solemos pensar. Después de una experiencia en Chilca que no olvidaremos nunca y que después veréis, nuestra necesidad de saber más nos lleva a tomar la decisión de intentar por todos los medios mantener una nueva charla con Sixto. Así que nos pusimos manos a la obra y, con la misma amabilidad de siempre, Sixto no dudó en invitarnos a su casa, donde compartió con nosotros una tarde que me ha servido para reconocer a un gran maestro, pero sobre todo para comprender que la verdadera maestría está ligada siempre, siempre, siempre a la humildad del ser humano. A lo largo de décadas, Sixto Paz ha compartido su experiencia de contacto con todos. Pero quisimos saber si ese vínculo continúa hoy y cómo han cambiado aquellas experiencias con el paso del tiempo. Así que le preguntamos lo siguiente: ¿sigues manteniendo contacto actualmente y cómo han evolucionado esas experiencias con el tiempo? Ellos siguen teniendo contacto conmigo y con el grupo del que formo parte. ¿Y cómo han evolucionado esas comunicaciones con ellos? Empezó todo con mensajes psicográficos de escritura automática, se corroboró con avistamientos anunciados previa cita. Al poco tiempo, las naves proyectaron domos luminosos por los que vimos salir a estos seres y hasta nos invitaron a atravesar esos portales, que le llamaron ellos sendras, y años después ya la nave aterrizó. Ese mismo año del inicio del contacto, la nave aterriza, los vemos a ellos físicamente, pero van a pasar 12 años antes de que ellos nos inviten a subir físicamente a las naves de ellos. Y después hemos tenido otras experiencias bastante interesantes, muy importantes, como la de conocer el real tiempo del universo, o sea, de alguna manera la dimensión, la realidad de la que ellos están viniendo. Bueno, siempre has escrito encuentros y siempre has sido con seres con inteligencia, ¿no? Con inteligencia propia. ¿Podrías contarnos cómo se llevan a cabo estos contactos? Porque, claro, la gente puede pensar, bueno, vale, yo me quedo ahí, ¿qué hago? ¿Cómo puedo contactar con ellos? Bueno, primeramente nosotros nos iniciamos en la experiencia del contacto a través de 4 pasos que son aprender a respirar, relajarse, concentrarse y meditar. Y tratando de aprovechar todas esas técnicas que generalmente se hacen en la yoga para crear el puente de comunicación con los extraterrestres. O sea, nuestra intención era contactarnos con ellos. Y para eso echamos mano de lo que teníamos. Y era en este caso, pues esas técnicas de respirar para relajarse, relajarse para concentrarse y concentrarse para meditar. Y a través de la meditación, pues poder recibir, en este caso, un posible mensaje que después se corroboró con el avistamiento anunciado previa cita. Entonces, lo importante es que tratar siempre de recibir el mensaje en grupo, porque la fuerza de grupo, o sea, potencia de alguna manera, pues la recepción de las comunicaciones. Así que eso por un lado. Y por otro es, primeramente,
el saber que esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo, es el que facilita las cosas. Ahora, lo que hemos aprendido con el paso del tiempo es que son ellos los que se comunican con nosotros y no tanto nosotros con ellos. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio, ¿no? ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el tema del ridículo, al desprestigio, pues no, nunca lo va a contar? Entonces ellos buscan personas a través de las cuales generen una reacción en cadena, puedan motivar a otros. Nosotros teníamos la ventaja que mi padre ya investigaba el tema de los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú y en sus ratos libres investigaba los ovnis. Entonces, eh, todo lo que mi padre sembró en nosotros y el que tuviéramos el contacto en el seno familiar y que mi padre fuera el que difundiera la experiencia nuestra, porque mi papá fue el que informó a la prensa de que nosotros, sus hijos, habíamos tenido un contacto. Esa fue la razón por la cual la agencia F envió periodistas aquí al Perú, que después nos acompañaron al desierto, a la zona de Chilca, y pudieron constatar de que el contacto es real. Ahora, no solamente quedó demostrado que nuestro contacto es real, sino que el contacto en general es real. O sea, hay mucha gente que tiene contacto en el mundo. No todos tienen la facilidad de poder dar a conocer su experiencia de contacto. No, de pronto no tienen los vínculos o los mecanismos para que su experiencia se conozca tan fácilmente. Pero la experiencia del contacto es algo extendido a nivel mundial. O sea, había empezado varias décadas antes que nosotros, en los años 50, en los años 60. Y la diferencia entre los contactos de los años 50 y 60 con nosotros no es que el nuestro sea mejor que ningún otro, no. Todos son importantes, todos han aportado mucho. Pero en los 50 y 60 el contacto era en torno a una persona, era una persona la contactada. Mientras que ya con nosotros fue grupo de contacto, o sea, los mismos mensajes que recibía yo los podía recibir Pepito, Juanita, todos podíamos recibirlo a la vez o cada uno por separado. Entonces se democratizó, por así decirlo, la experiencia del contacto. Ya no era el líder, casi una especie de profeta, ¿no? Que es el que tiene el contacto. Y la ventaja es que cuanto más personas reciben los mensajes, tanto más fácilmente se puede cruzar información, se puede verificar hasta qué punto los mensajes siguen una línea realmente, todo un tipo de enseñanza. No pueden contradecirse tampoco en las comunicaciones, ¿no? Ujú. Y bueno, a lo largo de todos estos años, ¿alguna vez has tenido duda? ¿No? Eso suele ocurrir, por ejemplo, los curas, ¿no? Los sacerdotes, que llega un momento que tienen esa duda de si realmente están contactando, no están contactando. Uy, muchísimas veces. O sea, quien realmente eh, busca caminar sobre seguro, ya las dudas lo asaltan a todo el tiempo, ¿no? Realmente será real, por eso es tan importante la experiencia de grupo, porque así tú puedes constatar con otras personas la importancia de llevar a testigos imparciales y objetivos a las experiencias de contacto. Hay un adagio popular, un dicho que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberte invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer el ridículo nadie está. A lo largo de estos 51 años de contacto, 11 veces se ha convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación, oficialmente. Y digo oficialmente porque ha habido otras 8 veces más en donde nosotros no invitamos a la prensa. La prensa se invitó sola. Se enteró de que estábamos de salida y cayeron como paracaidistas y pudieron constatar pues, que el contacto es real y está vigente. Por ejemplo, en el año 2009, nosotros hicimos una salida a Rasala, al Pirineo aragonés. Era la segunda semana de diciembre, una época de mucho frío. Sin embargo, estábamos ahí arriba en la montaña y llegó la periodista Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional de España y su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Y estuvieron los 6 días con nosotros ahí, segunda semana de diciembre, imagínense. Hacía un frío tremendo. Y bueno, aparecen los ovnis, se forma un domo luminoso que nosotros le conocemos como Centra, como portal dimensional. Y la periodista me dijo, don Sixto, le hemos escuchado a usted muchísimas veces hablar de estos portales dimensionales, que las personas traspasan, desaparecen y el tiempo no corre igual que aquí. Lo estamos viendo, se ha formado eso delante de nosotros. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos tener la experiencia? Adelante. Y Ángeles Macua, su camarógrafo, Ángel Valcárcel, y su sonidista, los 3 entraron, estuvieron 15 minutos dentro del domo luminoso, y cuando salieron, estaban pálidos, con los ojos orbitados, y nos dijeron a todos, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad.
eran unos seres muy altos, nos llevaron por lugares increíbles. Ustedes no se imaginan. Nosotros dijimos, no, sí nos imaginamos, no se preocupen. Entonces, esa constatación cada tanto tiempo ha sido, podríamos decir, un aire nuevo, ha sido un fortalecimiento de nuestras convicciones, de que estamos caminando a paso firme, ¿no? O sea, a paso seguro. Bueno, de hecho, antes decías que hay que creer, ¿no? Para poder ver. O sea, más que creer como si fuera fe, más bien es tener la convicción de que es posible. O sea, en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. La Tierra es menos que un granito de arena, una inmensa playa, y no es la única playa. Entonces, ¿por qué íbamos a ser el centro de la creación o el centro del universo? Ahora, si es un planeta que tiene la biodiversidad que tiene, porque verdaderamente el planeta Tierra, pues aquí exageraron en cuanto a la biodiversidad. Entonces, es un lugar atractivo. O sea, ¿por qué la gente se va a Ibiza? ¿Por qué la gente se va hasta las Canarias y todo? Porque hay cosas de interés. Pues este mundo tiene demasiadas cosas de interés. Entonces, no es extraño que vengan muchas civilizaciones con las más variadas intenciones. Así que, pero querer contactarse con estos seres sí requeriría de alguna manera pulir la antena o sensibilizarse al máximo. Pero también yo no voy a tener un contacto si no creo que puedo tener contacto, porque yo ya me estaría tropezando con mi escepticismo, mi negatividad. Entonces, no tanto creerlo, pero sí predisponerse. Y si fuese verdad, y si realmente fuera posible, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es lo que hacen todos los grandes experimentadores y científicos, o sea, arriesgarse a experimentar, a ver qué pasa. Y nosotros lo hicimos y suerte principiantes, tuvimos la experiencia del contacto. ¿Y se ha mantenido a lo largo de 51 años? 51 años. Yo quería contarte una cosa. Llevo 20 años haciendo Radio del Misterio, hablando con mucha gente, ¿no? Sobre temas ovnis, parapsicología, historia, ciencia, un montón de cosas. Y en el año 2020, pues yo sufro una parálisis en todo el cuerpo. Me tienen que operar de urgencia. Cuando me operan tengo una parada cardíaca y yo ahí... sí, o sea, vivo una experiencia cercana a la muerte en la que las personas a las que yo veo, que es mi padre, mi abuela, mi suegro, que había muerto una semana antes aquí en Perú, ellos me muestran que el universo, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero con movimientos de mano, yo veo cómo el universo se va colocando todo en orden y es como de alguna manera me están diciendo que nada es casual, que todo es causal, que simplemente hay que quitarse ese velo, ¿no? Que tenemos en los ojos para poder ver todo lo que tenemos en el otro lado, ¿no? Yo creo que obviamente existe la vida en otros lugares. Hace un año, 8 meses, mi esposa, Marinita, con la que estuvimos felizmente unidos 53 años, estaba sentada exactamente en el mismo lugar donde estoy yo ahorita, acá, en el jardín, ¿ya? Y a los pocos días ella falleció. Y acepté el hecho de que ella tenía que trascender, porque estaba con su cuerpo, estaba muy débil, estaba muy malita, y falleció pronto, gracias a Dios, pronto. Y a partir de esa aceptación, vengo soñando con ella desde hace un año, 8 meses, casi 2 o 3 veces por semana. Y me dice que la está pasando bomba, que ya Sí. está maravillosa la cosa, ¿ya? Y incluso la he visto con unos chorros de luz que le salen de la espalda, ¿ya? Y por lo cual sé que ella no necesita reencarnar, ni de inmediato, ni en mucho tiempo, quizás ya no necesita reencarnar, porque fue un ser de luz, una gran maestra en todo sentido. Pero me advierte cosas, y esas cosas ocurren. O sea, entonces siempre estoy pendiente a ver qué me dicen sueños. Pero no la busco, porque sé que uno no debe tratar de comunicarse con personas que están desencarnadas, porque es abrir una puerta hacia una dimensión que fácilmente se abre y difícilmente se puede cerrar, y a la que muy fácilmente accesible están los bajos astrales. Entonces, dejo que ella se comunique conmigo. O sea, simplemente espero. Y ella lo hace. O sea, Pero sé que le dan la licencia para hacerlo. yo siempre finalizo el programa, ¿no? Cuando hago un programa de radio, digo, no existe lo desconocido, sino lo oculto temporalmente, ¿no? Que es cuestión de tiempo y que, al igual que muchas personas que posiblemente vean esto, muchas personas que hayan escuchado, que escuchen en posteriores ocasiones,
que se habla de la vida después de la muerte. Yo era de esas personas que después de haber entrevistado, pues mire, hice 16 temporadas a 52 programas cada temporada, son muchos programas, entrevisté a gente de todo tipo, testimonios de todo tipo, lo creía porque si no, no haría misterio, ¿no? Pero siempre te queda una duda, ¿no? Y en el momento en el que tú lo vives, es como llevar un puñete en la cara, ¿no? Que dice, despiértate y mira que esto sí es Ahí real. está la confirmación que tú Es necesitabas. que es la confirmación que yo necesitaba y a partir de ahí cambia tu vida totalmente, ¿no? Claro que sí. O sea, ya ves las cosas de otra manera. Por eso decía antes, hay que creer para ver. Yo creo que hay que creer para ver y asumir que no vivimos en una realidad como nos contaron, ¿no? O Claro, como por está eso yo te escrito. reitero, ¿no? Más que creer es abrirse a la posibilidad, Sí. darle una oportunidad y verdaderamente te lleva a sorpresas. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora mismo estamos en un mundo que parece que de unos años para aquí, de 5 o 6 años, pues parece que todo cambió, que todos estamos peleándonos. En cualquier lugar del mundo está hay una guerra de la noche a la mañana. Ucrania, Israel, Gaza, ahora la India, Pakistán. Eh, ¿Qué piensan ellos? ¿Se comunicaron para decir, oye, Sisto, que esto lo que estáis haciendo, esto no es normal? Sí, bueno, primeramente, eso también ocurre cuando hay demasiada gente junta en, en pequeñas extensiones de tierra. El mundo es tan grande, sin embargo, todos estamos apiñados, todos estamos ahí uno encima del otro, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas tú que en una franja, como en la franja de Gaza, tuvieras ahí más de 2 millones de personas ahí metiditas? O sea, este, si no va a haber problemas con el vecino, hay problemas entre ellos, ¿ya? Entonces, eso del control de la explosión demográfica. O sea, hace como unos 35 años, quizás más, China tenía como 1.260 millones de habitantes. Y ellos impusieron ya solamente un hijo por matrimonio. Y quien quisiera tener más tenía que pagar más impuestos. Entonces la gente se dijo, no, ni hablar. Y ya, mientras la India en ese momento tenía como 360 millones de habitantes. Después de 35 años, China sigue teniendo 1.260 millones de habitantes Y la y la India tiene como 1.300 millones. Sí. Y eso que la India tiene un nivel de gente inteligente, de gente sabia y todo, pero superior. O sea, la mayoría de la gente de Silicon Valley son todos hindúes o pakistanos, ¿ya? Sin embargo, he estado en la India y los niveles de pobreza, de miseria, de ignorancia, ya son calamitosos, es espantoso. Y todo eso viene acompañado de la sobrepoblación. O sea, no es solamente la cantidad de hijos que puedes tener, porque eso le conviene a las religiones, ¿ya? Claro. Sino es los hijos que puedes educar, que puedes guiar, que puedes orientar, con los que puedes crecer con el paso del tiempo y hacerte amigo de tus hijos, ¿no? Entonces, si ya hay problemas de uno consigo mismo, si la gente ya tiene problemas con la pareja, si tiene problemas con los hijos, ¿cómo no va a haber problemas dentro de los países y guerras, hombre? Entonces, si queremos solucionar los problemas, como dicen los extraterrestres, primero tienes que establecer la paz en tu mente y en tu corazón. Y por eso hay técnicas, hay muchas, oración, meditación, hay tantas formas de meditación, tantas formas de yoga que hay en la India, ¿no? El Raja Yoga, Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Tantra Yoga, Karma Yoga, ¿no? El Hatha Yoga, tantas formas de unión del cuerpo a la mente y el espíritu. Al final no importa la forma, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que funcione. Si no lo crees, no lo creas. Y cuando hablamos de extraterrestres, hablamos de seres dimensionales. Lo que pasa es que nosotros también somos seres interdimensionales. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Entonces, hay veces que nosotros viajamos por la 4ª dimensión. Tú estás aquí y en un determinado momento, de pronto, atropellan a un amigo tuyo allá en España, ¿ya? Felizmente, realmente no fue muy grave porque todos te vieron a ti, que tomaste a tu amigo y lo jalaste, ya, entonces con la justa lo tocó, lo golpeó fuerte, pero ya, y después te desapareciste, entonces todo el mundo pregunta, ¿y dónde está? Ya, y cuando se recupera y todo, oye, felizmente estuvo presente, ya, tu amigo y todo. ¿Cómo que mi amigo? Pues mi amigo está en Perú,
Ya, no, no, si estuvo ahí, todos lo vimos y te cogió y evitó de que te mataran y todo. Eso se llama bilocación, don de ubicuidad, estar en dos sitios a la vez. Eso es un viaje a la cuarta dimensión y sin necesidad de naves espaciales. Hay gente que, o sea, que todos, cada vez que dormimos, nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y pasamos a otra dimensión, la dimensión del astral. Entonces, somos seres interdimensionales. Los extraterrestres también lo son. Claro, y en nuestra mente está ese poder, ¿no? Claro, lo que pasa es que los políticos, los religiosos, se han encargado de satanizar todo lo que es la percepción extrasensorial, las facultades psíquicas, porque ¿cómo sería un mundo en el cual todos nos pudiéramos leer el pensamiento? Donde todos pudiéramos ver el aura, ese cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que envuelve a todos los seres. Pues nadie podría mentir, nadie podría engañar, no habría futuro para los políticos, para los líderes. Entonces, cuanto más ignorante mantengan a la población, lo que estamos viendo. Antes la gente pues buscaba la información en los telediarios, en los periódicos, en las radios, pero poco a poco la gente se fue decantando porque se dio cuenta de que obedecía a intereses creados en donde realmente dirigían la opinión pública, ¿no? O sea, con interés, o sea, no con amor a la verdad, sino con intereses. Entonces, la gente se decantó por las redes sociales y las redes sociales ahora están inundadas de basura informativa. El caso, por ejemplo, de los ovnis, de cada 5 vídeos de ovnis, ya 4 son falsos y uno es verdadero. Y los más bonitos son los falsos. ¿Ya? Y es que hoy día con la inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras. Puedes ponerlo a Putin abrazado y dándose besos, incluso con Trump. ¿Ya? Y nada de eso es verdad. Por eso ahora se está cumpliendo un poco lo que decía un cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, que en 1999 apareció en la RAI, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Pues él, de pocos años atrás, antes de morirse, declaró que el desarrollo de la tecnología está haciendo que sea difícil de verificar todas las evidencias gráficas, fílmicas, fotográficas y todo, por lo cual hay que volver al testimonio de los testigos, o sea, testigos a uno, gente que tiene más que perder que ganar contando su experiencia, pilotos, militares, astronautas, ya de pronto líderes religiosos y todo, que se atreven a contar sus experiencias que han tenido, tanto en el terreno del fenómeno ovni como en el terreno de lo paranormal, ¿no? Médicos, ¿ya? Como el doctor Sáenz, por ejemplo, que está haciendo una campaña extraordinaria con respecto a la reencarnación y a la supraconciencia, que es admirable, ¿no? O sea, está dejando el mejor legado de su vida, más de todo lo que él ha hecho en los hospitales, lo está dejando justamente aprovechando las redes sociales, De ¿ya? hecho, Y neutralizando toda la basura informativa, ¿ya? Que también satura las redes sociales, ¿no? de hecho, nosotros tuvimos el placer de conocer a Manuel Sanz hace unos años Sí. en la Universidad de Barcelona. Estábamos con la Fundación ICLOVI, que él pertenece a la fundación. Nosotros estábamos como, bueno, parte de esa fundación, de la directiva. Y yo después de escucharlo hablar, nunca lo había escuchado en una charla. Y cuando terminamos, fuimos a comer y yo le dije, doctor, si usted fuese mi profesor, yo estudiaría medicina. O sea, me hubiera dedicado a la medicina, porque es una persona que sabe muchísimo de lo que está Así contando. es, y lo explica de una forma tan pedagógica, tan didáctica, tan extraordinaria, que es admirable, pero sobre todo, que con todo lo que él explica, con todo lo que, como él lo expresa, desde el ámbito científico y todo, o sea, combinando perfectamente tanto lo filosófico como lo científico, le quita miedo a la gente. Sí, Y uno de los totalmente. grandes problemas que el ser humano tiene es el miedo, ¿no? Tenemos temor a todo, o sea, no solamente a la muerte, a todo. Entonces, liberar a la gente del miedo, eso es un aporte, es un gol de media cancha, como se diría en el fútbol. Sí, totalmente. Bueno, antes hablábamos de cómo está el mundo, ¿no? De qué pueden pensar de nosotros esos seres de luz, porque para mí son seres de luz, ¿no? Mi mujer le llama los primos o los hermanos mayores. JJ Benítez le llama los primos. Pero
actualmente, o sea, a través de los sueños, a través de la meditación, que es súper importante, podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Pero ellos alguna vez dijeron en tal fecha o a partir de tal fecha o a partir de un punto determinado de vuestra evolución, nosotros vamos a hacernos ver. No, bueno, ellos se están haciendo ver, o sea, las manifestaciones son evidentes, o sea, si recuerdas bien tú, por ejemplo, por septiembre del año 89, en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, aterrizó el ovni en medio del parque donde estaban todos los niños, las familias con los niños en un lugar que se llama Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, ¿ya? Y todo el mundo lo vio, y sobre todo los niños interactuaron con unos seres muy altos, ¿ya? Un ser muy alto que venía acompañado con otros que parecían robots. Y, y en la panza del ovni tenía la forma de este símbolo, que es una letra del alfabeto cirílico, que es como la SH, como decir sh, ¿no? Y que es el símbolo del famoso caso Humo, que investigó pues Antonio Rivera, Juanjo Benítez también lo ha investigado y todo, el caso Humo, que se dijo después que era un psicosocial para ver cómo reaccionaba la gente frente a la posibilidad de una comunidad alienígena insertada en España, Argentina y Alemania, ¿ya? Se hablaba de una supuesta comunidad de seres extraterrestres afincados entre nosotros y todo, ¿ya? Y claro, ya en ese entonces se hicieron circular fotografías de unos ovnis en Aluche y en San José de Valderas, en donde se veían dos platos unidos que tenían el símbolo de humo en la panza y resultaban siendo pues montajes. Pero habría que ver si alguien hizo los montajes para desacreditar el fenómeno, ¿ya? Porque el ovni tenía ese símbolo y todo el mundo lo vio. Y tenían ese símbolo en el pecho, o sea, como si fuera una sudadera, que la que tú tienes ahí, el logo de moda, ¿no? O sea, lo tenían puesto, o sea, más confirmación que eso que podría ser. Entonces, y bajaron en parque público. Entonces, ellos lo que están es tanteando a la humanidad, ¿no? Entonces, cuando ellos vean que la humanidad ya está preparada, pues se van a manifestar. Ahora, los gobiernos, o sea, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto extraterrestre. Los astronautas han venido actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones. Lo que pasa es que, ¿cómo le dices tú a los políticos, a los líderes, oigan, el mundo está mal? Ellos te van a decir, claro, está mal, si nos conviene que esté mal. Claro. Sino cómo hacemos el tráfico de armas y cómo los intereses creados y todo. Si precisamente una de las razones por las cuales se oculta el fenómeno ovni es que todos tendríamos que unirnos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. ¿A qué gran potencia tipo Estados Unidos, Inglaterra o Rusia, o sea, aceptaría libremente un solo gran gobierno mundial? De tal manera que todos sus políticos se quedarían sin trabajo, si es que alguna vez han trabajado, ¿ya? Pero, o sea, un mundo sin fronteras significa también un mundo sin deuda externa. ¿Cómo te explicas tú que hoy, en pleno siglo XXI, de los puertos de Argentina salen cientos de barcos todos los días, llenos de grano, llenos de carne, llenos de alimentos y todo? Y la gente en las calles de Buenos Aires y en los alrededores, las vías miseria, está muriéndose de hambre. Y todo eso que va ya es para pagar una deuda externa que es impagable, porque no llegas ni a pagar ni a los intereses siquiera. Una deuda externa en donde los políticos corruptos que trabajaban para esas élites gestionaron esos préstamos y el préstamo nunca fue a ayudar al país, fue al bolsillo de esa misma gente, o sea, y los que lo prestaron lo sabían, y el pueblo tiene que pagar una deuda externa, ya te digo, por algo que nunca vio, que nunca lo ayudó en nada, ¿ya? Entonces, si aceptas que existen los extraterrestres, que no estamos solos, mundo sin fronteras. Entonces no hay deuda externa, no hay pobres, no hay pobreza, no hay miseria, se acaba el poder del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Grupo Bilderberg, Club de París, todos ellos se quedan sin poder. ¿Tú crees que lo van a aceptar? Por favor. ¿Y qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía no conocemos? Los precios en el mercado internacional se caerían por los suelos si hay una sobreoferta, ¿no? ¿Ya? Y si nos enseñan energías alternativas, nos hablan de energía libre, te enseñan a hacer una maquinita que funcione con energía libre, o te enseñan que con un solo pequeño cristal de cuarzo
de estos que tú compras para ponerlos en el centro de mesa de tu sala o en el librero, para que adorne ahí junto con los libritos, que de ese solo pequeño cristal de cuarzo, tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? Aparte de eso, pues el mundo sin fronteras es un mundo sin ejércitos, un mundo sin las grandes fábricas de armas. Todos los grandes países, las grandes naciones, las grandes potencias, uno de los ingresos fuertes que tienen es la venta de armamento. Si no existen guerras, se inventan. Entonces sí nos quejamos de que la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero ¿quién le está surtiendo armas en este momento a Rusia, aparte de las que fabrica Rusia? China. Y eso es un negocio. Te venden armas como te venden ropa, te venden zapatos, te venden cualquier cosa. Entonces es un producto más. ¿Ya? ¿Y quién está vendiendo a Ucrania armas? Porque no se las están regalando, o sea, es a cambio de deuda externa. O sea, en el futuro, todos los granos y todos los fertilizantes que Ucrania produce van a ir a pagar esa deuda de todo eso que Estados Unidos dio, que Israel dio, porque todo el mundo mete, o sea, es una inversión. Claro, Y les conviene que estén en guerra. Claro, realmente romper fronteras y hacer un país único sería el acatombe para esta gente, ¿no? Así es. Que vive de ese negocio. Porque dicen que no, lo decía Freixedo, ¿no? La granja humana, y es que no hay ganado, no hay, ¿cómo se dice? No hay pastor si no existe ganado, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar en muchos programas de televisión y de radio en España con Salvador Freixedo, una eminencia, un hombre maravilloso, o sea, genial, solamente que diferíamos de opinión, ¿ya? Porque él consideraba que los extraterrestres vienen a manipularnos, vienen a abducirnos, vienen a secuestrarnos, y yo dije que no, eso es así, que lamentablemente él durante los 30 años que fue sacerdote católico, le enseñaron que el infierno, el castigo de la condenación eterna y todo. Y cuando a él lo echan de la iglesia por cuestionar cosas de la iglesia, se le agarró con los extraterrestres. Entonces, ahora son los extraterrestres los que vienen a hacernos daño, a secuestrarnos. Y ya no es el demonio, ahora son los extraterrestres. ¿Ya? Y siempre buscamos a alguien a quien tenerle miedo, ¿no? O sea, es el ejemplo de Estados Unidos. Cuando llegaron los pilgrims provenientes del sur de Inglaterra, ¿no? Y se establecieron en las colonias americanas, lo primero que hicieron fue meterle miedo con los indios. Luego le metieron miedo con las brujas. Luego le metieron miedo ya con los esclavos. Luego le metieron miedo con los mexicanos. Luego le metieron miedo ya con los alemanes, luego con los japoneses, luego con los rusos, y luego le han metido con los extraterrestres. Pero siempre hay que meterle miedo a la gente, Sí. porque con el miedo controlas y manipulas. Y los extraterrestres nos dicen, lo único que hay que tener miedo es el propio miedo, porque el temor es ignorancia, y no saber de qué lado de las fuerzas uno se encuentra. Si estás del lado de la luz, pues la luz siempre resplandece en la oscuridad. Yo estudié en la Universidad Católica, y en la Universidad Católica, en el escudo en latín dice, et luz in tenebris lucet, la luz en las tinieblas alumbrará. Por muy pequeñita que sea, siempre alumbra. Claro. De hecho, si fueran tan agresivos, tan violentos, ¿no? Yo creo que Nos hubieran hecho no tendríamos polvo nada hace que hacer. rato. Claro. O sea, ¿tú crees que hubieran esperado a que desarrolláramos armamento nuclear para hacerles cosquillas? Por eso cuando se habla de que ha habido ovnis que han sido derribados, por favor, ovnis que han sido derribados, globos aerostáticos que enviaron los chinos, ¿ya? Y simplemente como para vengarse de las bravuconadas del presidente Biden, ¿no? Que el presidente Biden ofreció apoyar a Taiwán frente a reivindicaciones de China y todo. Entonces, China agarra y envía los globos aerostáticos, pasan por encima de Taiwán, pasan por encima de Japón, o sea, pasan también por Corea del Sur, ya pasan por Japón, entran por Alaska, bajan por Canadá, recorren medio Estados Unidos y después recién los logran abatir de la costa este de los Estados Unidos. Pudieron haber llevado bombas termonucleares, bombas de neutrones, cualquier cosa, ¿ya? Y sin embargo, se pasearon para decir, por favor, pues, no te metas ahí en nuestros problemas. O sea. Es parecido a lo de Trump, ¿no? Cuando el gobierno estadounidense hace un tiempo desclasificó y pusieron las imágenes de los pilotos persiguiendo, dispara, le decía uno, y dices tú, pero ¿dispara a qué? ¿No? O sea,
Eso es curioso, fíjate. En 1980, en el sur del Perú, en Arequipa, había una celebración en una base militar, la base militar de La Joya, en Arequipa. Era de día, esto estaba viendo marchas, desfiles y todo, y de pronto se registra la presencia de un ovni encima de la cabecera de la pista, donde la pista termina, ahí arriba. Entonces, como era plena luz del día y es una base militar y eso es estratégico y todo, y ahí cerca hay fronteras con otros países, entonces enviaron al capitán Santa María, hoy comandante ya retirado, para que subiera un avión Sukhoi de origen ruso, moderno, de última tecnología, que suba y lo derriba. Entonces él sube, su avión estaba artillado, tenía obuses de fragmentación, metralla y todo. Entonces cuando él se coloca encima del ovni, se da cuenta que el ovni es el típico disco volante que dibujan los niños. El disco con su cupulita transparente encima, parecía algo dibujado, o sea, podríamos decir, un juguete de un niño. Entonces él tenía órdenes, disparó con todo. Se fragmentan los obuses, o sea, los misiles, y hacen estallar todo lo que está en el centro. Y el ovni estaba ahí, no le hizo ni nada, ni la metralla ni nada. Gastó todo el parque que él tenía. Y el ovni al rato se aburrió y se fue. O sea, ni siquiera contestó, mira, ya, o sea, como que me estás molestando, ya, y lo aplastaste. No hizo nada, ¿bien? Al rato se aburrió y se fue. Claro. Entonces, por eso cuando dicen que abatieron ovnis y todo, no. Los ovnis que se han estrellado en nuestro mundo, tipo caso Roswell en 1947, o el caso de Paihuano, Chile, el 7 de octubre del año 98, o Varginha, Brasil, en el año 96, son naves que han sido derribadas por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea, no podemos negar que hay de todo en el universo, pero de que hay alguien que nos está cuidando, nos está salvaguardando, sí existe. Bueno, tendréis en un futuro programa el resto de la entrevista que le realizamos a Sixto Paz. No me cansaré de decirlo, muchísimas gracias por acogernos en su casa y sobre todo por hacernos pasar una tarde contándonos un montón de cosas, compartiendo con nosotros todo eso que él sabe y sobre todo mostrándonos esa humildad, ¿no?, que caracteriza a las grandes personas, ¿no?, a los grandes maestros de verdad. Pero ahora vamos a dar paso a otro tema, ¿no? Y es un tema que lo comentaba antes, cuando os contaba al principio que en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un astrónomo y él me decía que el ser humano era incapaz de ver lo que tenía 2 metros delante de la cara, ¿no? Y solemos decir que el cielo es silencioso, pero si uno lo observa el tiempo suficiente se dará cuenta de que no solo las estrellas brillan, sino que también se mueven. Estamos acostumbrados a ver el cielo pues unos segundos, ¿no? Pero si tuviéramos la paciencia y el tiempo de observarlo durante horas, nos daríamos cuenta de que por encima nuestra existe vida, podríamos llamarlo así. Y que ese silencio al que nosotros nos referimos cuando hablamos del espacio está lleno de movimiento. Allá arriba existen cuerpos antiguos, fragmentos de otros mundos que están vagando en órbitas impredecibles, que están constantemente moviéndose sin un rumbo fijo. Algunos giran eternamente lejos de nosotros, nunca sabremos que existen. Y posiblemente alguno de ellos tenga algún indicio de vida y no lo sabemos. Es difícil que algún día pues uno de ellos llegue aquí, pero otros poco a poco se están acercando. Y tenemos esa intriga, ¿no?, esa duda de si traerán algo que cambie la historia de la humanidad. Lo cierto es que en los últimos años los astrónomos han detectado decenas de objetos que cruzan nuestro vecindario cósmico.
Se les bautizó como los NEOPS, objetos cercanos a la Tierra, que son pequeñas rocas, algunas del tamaño de un vehículo, y otras son montañas enteras gigantescas que están suspendidas en la nada. Vosotros imaginaos ver el Everest, por ejemplo, flotando, ¿no? O sea, tal cual, o sea, sería como una película, ¿no? Cada uno de estos objetos lleva un número y una fecha, pero también lleva una predicción, un rastro que seguimos con atención, muchas de las personas a las que nos gustan estos temas, y sobre todo, y obviamente, los astrónomos y los científicos, porque basta una mínima desviación para cambiar la historia por completo, la historia de nuestro planeta. No somos conscientes, a lo mejor, ¿no? Fijaos que en el año 2024, en diciembre, en uno de esas, digamos, escáneres, ¿no?, que se hacen al espacio, uno de esos visitantes apareció en los telescopios del sur de Chile, y era un punto luminoso que se desplazaba más rápido de lo habitual. A este lo bautizaron el 2024 YR4. Al principio nadie le dio importancia hasta que los cálculos mostraron algo inesperado, y era una pequeña posibilidad, era mínima pero real, de un impacto contra la Tierra. Y se estimaba que esto ocurriría el 22 de diciembre del año 2032. Durante los días, los titulares se encendieron como brasas, ¿no? La roca de la Navidad, muchos le llamaban así, los visitantes que podrían destruir una ciudad. Es decir, las redes estaban ardiendo. Y en medio de todo este ruido, una pregunta que persistía: ¿nos están diciendo toda la verdad? ¿Realmente conocemos la verdad de lo que está pasando? Era un objeto aproximadamente de unos entre 40 y 90 metros de diámetro, o sea que era un objeto bastante grande, ¿no? Y era lo suficientemente grande como para destruir una ciudad entera, por eso le llamaban así, ¿no? Las simulaciones marcaban el 3% del impacto directo. Alucinar. Incluso hablaban de un impacto directo contra la Luna. Después, con las nuevas observaciones, con el estudio más exhaustivo, la probabilidad cayó casi a cero. Pero de pronto vemos cómo se disuelve, ¿no?, ese problema, cómo se disuelve ese peligro y cómo pasa desapercibido, ¿no? Incluso en las últimas menciones indican que podría golpear la Luna, pero estamos tranquilos. Y eso nos hace preguntarnos si solo fueron cálculos corregidos, o es que el cosmos tiene sus propios mecanismos para protegerse de lo que todavía no comprendemos. Porque no es la primera vez que esto ocurre. Cada año, decenas de objetos potencialmente peligrosos cambian sus trayectorias en el último momento. Algunos por pura dinámica orbital, eso lo sabemos y lo aceptamos. Otros con desvíos que desafían las previsiones. Son demasiadas casualidades, ¿no creéis? Y ahí es cuando surge la pregunta que la ciencia evita, pero que el alma, nuestra alma, no puede evitar. ¿Y si algo o alguien está velando por nosotros? Y no hablo de religiones, no hablo de milagros, sino de inteligencias cósmicas, de fuerzas naturales o presencias que quizá formen parte de un orden muchísimo más grande, ¿no? Porque si el universo es tan vasto, tan gigantesco, ¿por qué no pensar que también tiene sus guardianes, ¿no?, sus policías estelares? Fijaos que el año pasado otro visitante llegó desde más allá de nuestro sistema solar y creo que todos escuchasteis hablar de él, ¿no? El 3I Atlas, que era un cometa interestelar detectado por los telescopios de la NASA el 1 de julio del año 2025, o sea, hace nada. La verdad es que viene de muy lejos, de un lugar donde el Sol es solo una estrella más, y posiblemente de las más pequeñas, ¿no? Lo extraño no fue su brillo,
sino su movimiento. Un movimiento que llamó la atención mucho a la comunidad científica, y algunos científicos notaron una aceleración no explicada solo por la gravedad. Otros, como por ejemplo, y lo conocéis este caso, el profesor Avi Loeb, insinuaron algo más atrevido, más audaz. Y es que podría tratarse de una tecnología extraterrestre, de una sonda inteligente enviada por otras civilizaciones. La NASA, por supuesto, lo desmiente. Según ellos, y lo leo textualmente, no presenta amenaza alguna para la Tierra, porque su punto más cercano estará a 270 millones de kilómetros. Pero decidme una cosa, ¿y si lo que para ellos es solo un cometa, para otros es un mensajero? ¿Y si no todos los objetos que se acercan buscan colisionar, sino observarnos? Cuando uno junta todas estas piezas, las trayectorias desviadas, los objetos que rozan la Tierra, los visitantes interestelares que llegan sin aviso, no puede evitar sentir que hay algo más grande moviéndose entre nosotros, y algo mucho más grande que mueve los hilos. Podríamos llamarlo coincidencia cósmica, o podríamos llamarlo protección. Sea lo que sea, parece que el universo todavía nos da tiempo. Tiempo para entender, tiempo para despertar, para mirar hacia arriba sin miedo. Y quizá eso tenga que ver con lo que viene a continuación. Porque si hay algo o alguien que nos protege desde el espacio, ¿quiénes son los que nos guían desde el espíritu? Y con esta pregunta vamos a poner punto y final al programa de esta noche, pero no sin antes dejaros algo que, a modo de reflexión, quiero compartir con todos vosotros. Y sé que, aunque a veces me repito, en ocasiones siento que mis palabras se quedan cortas y que no llegan a la altura de lo que quiero transmitiros, pero es parte de mí, de mi esencia, y ya no puedo ni quiero esconderlo. Cada vez que preparo un programa, cada vez que os hablo, intento dar lo mejor de mí, intento entregar mi alma entera, y sin embargo a menudo siento que no lo logro. Esa sensación de que podría hacerlo mejor, de que algo más podría haber brillado, me persigue. No lo digo para buscar consuelo ni para justificar errores. No quiero provocar pena ni pedir perdón por los fallos que cometa. Simplemente quiero ser honesto con vosotros. En los últimos tiempos, la vida me ha puesto una montaña frente a mí. Y aunque quiero escalarla, aunque deseo llegar a la cima, me canso. Siento que necesito detenerme, respirar, mirar hacia arriba y reconocer que hay días en los que el peso se hace demasiado grande. Durante toda mi vida he librado muchas batallas, algunas externas, otras invisibles, cicatrices que decoran mi cuerpo y mi alma. Unas me recuerdan las victorias, otras que también he perdido. Y son esas, las cicatrices de la derrota, las que más he cuidado, las que he acariciado con más ternura, porque fueron ellas las que más me dolieron y las que más me enseñaron. Y no siempre he sido el guerrero de luz. También he caído, también he herido, también he empuñado la espada con rabia y he cortado cabezas en momentos de dolor, de miedo o de desesperación. Pero incluso cuando pensé que estaba solo en el campo de batalla, jamás lo estuve del todo. Hay instantes difíciles de explicar en los que he sentido que alguien más estaba allí, como si en medio de la noche más oscura unas presencias invisibles clavaran sus espadas junto a la mía y me susurraran: no estás solo. La verdad es que no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, pero sé que existen. Cuando mi fuerza flaquea, cuando
mis rodillas tocan el suelo, ellos me levantan, me empujan hacia adelante, me recuerdan que todavía queda camino por recorrer. Porque desde niño he sido un luchador humilde. Y no por gloria, no por reconocimiento, sino porque mi alma nació así, buscando lo justo, y cuando mi causa ha sido noble, siempre de una manera u otra he vencido. O al menos he conseguido algo igual de valioso, que es haber logrado la paz. Y si algún día en medio de una de esas batallas llegara a caer, no penséis ni por un instante que habré perdido la guerra o que yo sienta que haya perdido la guerra. Porque solo cae aquel que se atrevió a luchar. Solo muere aquel que tuvo el valor de entrar en combate. Los demás nunca sabrán lo que es vivir con el alma despierta. Yo seguiré aquí con mi espada en la mano, con mis cicatrices como estandarte, con vosotros y con aquellos que luchan a mi lado desde lugares que no puedo ver. Porque mientras haya una sola razón para levantarme, aunque tiemble, aunque me entre el miedo, aunque me duela, seguiré avanzando. Queridos amigos, queridas amigas, elegidos y elegidas, muchísimas gracias por luchar a mi lado. Se cierran las puertas de la gruta.